Buenas noches. Hoy en Notivisión nos acompaña la directora regional de Senadis, Lilian Rojas, con quien queremos conversar de cómo estuvo el año pasado la inversión y el trabajo realizado en este servicio público tan importante, cuando hemos sabido que el tema de la discapacidad es algo cada vez más relevante en la acción pública. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Consulta, bueno, como dije en la introducción, ¿cómo estuvo el 2015 en cuanto al trabajo que ustedes realizaron? El 2016 me acuerdo que hubo algunas iniciativas interesantes, como fueron estas playas inclusivas. ¿Cómo fue la cuenta pública, el balance realizado por la gestión de ustedes? Bueno, primero que nada destacar la importancia que tiene para nosotros como gobierno transparentar las gestiones que hacen los servicios públicos. Y es así que nuestro ministerio, al que pertenecemos, el Ministerio de Desarrollo Social, creó o dio su cuenta pública en conjunto con los servicios asociados. Y este fue un espacio, una oportunidad para poder, como dije anteriormente, transparentar y también para poder resumir lo que han sido las gestiones, ¿no? Las fiscalizaciones que nuestros mismos usuarios pudieran tener. Cabe destacar que en este cuenta pública de nuestro Ministerio de Desarrollo Social, de nuestra Seremía y de los servicios asociados que son la CONADI, el SENAMA, el INJUV y el FOSI, junto a nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad, tuvimos la oportunidad además de poder socializar lo que fueron los resultados, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. En términos cuantitativos, ¿no? Una gestión para nuestro servicio, que es un servicio bastante, digamos, modesto económicamente, en el sentido de que las inversiones están orientadas más que nada a las políticas públicas, a las políticas de inclusión, ¿no? Y de participación social. Sin embargo, tenemos algunos programas bastante interesantes que al darnos a conocer nos permitió también socializarlo, ¿no? Que la gente supiera lo que se está haciendo y lo que se invierte, pero sobre todo lo que se gestiona. Y por otra parte hay una cuenta pública más bien cualitativa, ¿no? De aspectos que no estuvieron considerados y que sin embargo nos permitieron obtener bastante buenos resultados. Yo diría que en el caso de nuestro servicio, en general del MDS, pero de nuestro servicio, los resultados fueron bastante halagadores, ¿no? Porque en algunos de los programas que nosotros llevamos a cabo, tuvimos más allá de lo presupuestado para nuestra región, específicamente para nuestra región, en el año. Y eso fue bastante bueno. Y aparte, por supuesto, los otros programas que yo digo cualitativos, de los que vamos a hablar más adelante. Pero en lo presupuestado, bueno, sí. Hubo bastantes áreas, ¿no? En las que se invirtió más allá de lo que habíamos esperado, y esto porque la demanda fue más grande también. Porque el Ministerio, ustedes, entiendo que no sea de grandes inversiones, pero atacan por lo menos un sector muy importante de la población y que además ha habido cierta preocupación desde el Estado de reivindicar por lo menos una igualdad en los derechos y en los accesos de los servicios públicos, también en la parte privada, y ahí sin la fiscalización de ustedes, sin el trabajo de ustedes, eso no se compensa, ¿no? Sí, sí. Bueno, nuestros programas están orientados precisamente a gestionar, o nuestras inversiones en programas específicos están orientados a gestionar la inclusión social. La inclusión social y en participación y en igualdad de oportunidades. Y todos ellos tienen que ver con facilitar la inclusión social. Por ejemplo, el de atención temprana, que es un programa poco conocido, es que nuestro servicio financia duplas de profesionales en los jardines infantiles de la Junji y de Integra. En nuestra región son 11 jardines infantiles con número aproximado de 66 niños, más o menos entre 6 a 7 niños por cada uno de los jardines, en donde se interviene, ¿no? En algunos más, inclusive hay jardines en que hay 10, ¿no? En que se interviene en lo que es estimulación a través del psicopedagogo y a través de la psicopedagoga. Existe una dupla, inclusive en el 2015 nosotros Integra incorporó un jardín infantil en el área rural, específicamente en Putre,
¿no? Este año se van a volver a incorporar jardines en el área rural. Y ese es un trabajo muy bonito porque significa estimular desde la atención temprana o facilitar la inclusión desde la atención temprana. Otro aspecto interesante que nosotros tuvimos, en realidad, y lo más importante es que cuando nosotros gestionamos esto, todavía no sabíamos, estos programas, todavía no sabíamos que nuestra región no estaban los resultados del segundo Estudio Nacional de la Discapacidad. Aún no sabíamos que nuestra región iba a ser la región con más alto porcentaje de discapacidad en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otro programa que se refiere a educación superior. Como les dije a ustedes anteriormente, la vez anterior que estuve con ustedes, apenas el 1.8% de la población en situación de discapacidad no llegaba a la universidad. Y siendo el porcentaje tan alto de la ese es el porcentaje del estudio anterior, ¿no? Pero de todas maneras no varió mucho, creo que subió, no tengo la cifra exacta en este rato, pero en definitiva no llegó a los 2 dígitos. Por lo tanto, significa que nuestros jóvenes universitarios tienen que tener las condiciones de accesibilidad también. Y es así, como en nuestro servicio, en atención temprana, invertimos 24.380.000, una suma así, y en educación superior, que no es para las universidades, sino para los jóvenes que tenemos aquí, ¿cierto? En ellos nosotros invertimos aproximadamente 18 millones que consisten en ayudas técnicas o servicios de apoyo. Un ejemplo, un joven sordo que esté en la universidad necesita un intérprete en lengua de señas para poder estar en su clase y compartir con sus pares. Y ese es un trabajo bastante grande, o sea, significa disponer de los intérpretes, contratarles a ellos. En el 2015, por primera vez, además, y hago la observación, los jóvenes fueron los propios gestionadores de su proyecto. Esta vez el dinero no se traspasó a la institución, ¿no? Se traspasó para otras cosas como capacitaciones, para trabajar con jóvenes en situación de discapacidad, por ejemplo. Pero aquí el dinero se traspasó exclusivamente a ellos. Un computador con un sistema un sistema más complejo para que pudieran, servicios de apoyo, servicios de movilización, que son lo que los jóvenes necesitan, ¿no? Este ha sido un proyecto bastante exitoso y que cada vez vamos avanzando un poco más. En ayudas técnicas, que es nuestro programa emblemático, el que nos conocen desde antes, desde cuando éramos el FONAP y el Fondo Nacional, ¿cierto? En ayudas técnicas, a pesar de que nuestros programas, algunos de ellos, como les expliqué, como la endoprótesis, migraron hacia el sector de salud, ¿cierto? Programas que tenían que ver más específicamente con el área de salud. A pesar de ello, y a pesar que además tuvimos dificultades en el sistema informático de nuestro servicio, en nuestra región nosotros tuvimos un 170% más de lo que se nos había presupuestado en lo que era el programa Chile Solidario, es decir, en el sector más vulnerable. Y eso fue un gran estímulo para nosotros, es decir, realmente nosotros pudimos cumplir más allá de la meta que se había planteado. Quiere decir, primero, que hay una alta demanda, eso ya nos daba el indicio de las dificultades de accesibilidad, ¿no? Y que nuestro servicio se comprometió con esa alta demanda. Más allá, cada región tiene, la meta que tenía. Sí, cada región tiene un presupuesto. Nosotros tuvimos el 170% más de lo que nos habíamos planteado. Y es importante porque son ayudas técnicas de alta complejidad. De hecho, en nuestra región también tenemos 2 usuarios con sistemas más complejos, como son el cintillo cefálico, para las personas de movilidad reducida, tetraplegias, que pueden manejar un computador a través de un cintillo cefálico, y la verdad, las sillas de ruedas eléctricas, ¿no? Las baterías, los repuestos, en realidad los coches neurológicos para los niños con dificultades de movilidad o de parálisis cerebral. Y la verdad es que hemos tenido bastante buenos resultados. Es un programa que nos ha manejado bastante satisfacción y nos ha dado mucha satisfacción, pero también decía que hay el análisis cualitativo. Por ejemplo, nosotros las postulaciones de las ayudas técnicas las hace el extrasistema, Intendencia, Gobernación, Oficina Comunal de la Discapacidad, lo que permite que la red se mueva
un poco más. Es decir, no solamente estamos nosotros, de hecho en nuestra oficina no se postula, sino en las oficinas que mencioné anteriormente, más algunas más como Teletón, Coanil, Hospital, y eso nos permite que haya un mayor porcentaje de instituciones y por lo tanto de postulaciones. Lilian, Esperamos que este año avancemos un poco más en eso. Y primero está el diagnóstico del porcentual, o sea, tenemos una región con más discapacitados del país. La demanda que tú estás planteando así lo clarifica, ¿no? O sea, es un dato además duro, la cantidad de demanda de ayudas técnicas. ¿Y cómo va el tema de sensibilizar tanto a los servicios públicos como al sector privado del acceso? Porque, o sea, partiendo de que nuestras calles son por muchas ayudas técnicas que tengan, son un desastre para los que caminamos normalmente, imagino para la gente con dificultades. O sea, realmente estamos en una situación de una ciudad que no acompaña mucho esta realidad estadística, ¿no? Bueno, ese es el gran desafío y ese era el análisis cualitativo que les digo. Bueno, yo creo que ahí hemos avanzado. En nuestra región, aun cuando nos falta mucho, si nosotros fuimos la primera región o la región con más alto porcentaje, tenemos que considerar o deducir inmediatamente que es una región con baja accesibilidad, ¿cierto? Porque acuérdense que el estudio consideraba dos variables importantes, la intensidad de la discapacidad, ¿no? O el grado de discapacidad y las dificultades de accesibilidad. Por lo tanto, quiere decir que la población percibe que hay dificultades de accesibilidad. Tenemos dificultades todavía. Ese es nuestro gran desafío. Sin embargo, nosotros consideramos que algunas cosas han avanzado. Por ejemplo, nuestro servicio tiene un programa que se llama el sello Chile Inclusivo, que es el reconocimiento a la empresa pública como privada, ¿no? Y a las instituciones públicas como privadas por la accesibilidad en general, ¿no? En la empresa. Y aquí en nuestra región la Dirección de Obras Portuarias recibió el reconocimiento por el proyecto del borde costero, ¿no? Sin embargo, bueno, también hemos tenido que cada vez más nos piden orientaciones sobre accesibilidad, han ido mejorando el tema de las calles, pero ese es un desafío que yo creo, así para ser honesto, que queda para el 2016. O sea, se empezó una sensibilización, pero no significa que hayamos mejorado del todo. Todavía vemos mucho abuso de estacionamiento, ¿no? Abuso del uso de los estacionamientos, las bajadas de las esquinas que no las tenemos, una serie de dificultades que todavía son severas. Y sobre todo, en lo que puede ser que hayamos avanzado un poco más, ¿no? Es en el formar una conciencia inclusiva. Pero nos falta, estamos distantes de tener lo que es la cultura de la inclusión. Pero también hay algunos indicios buenos en los proyectos que han hecho ustedes o que se han visto por lo menos públicamente, como el de un banco que está inclusivo, que ha tenido esta publicidad nacional, pero también un proyecto del Museo del Mar. Yo entrevisté aquí hace poco al encargado del Museo del Mar y me contó que habían hecho un proyecto muy interesante y que han puesto también el Museo del Mar como el único inclusivo en toda la zona norte, a lo menos. Sí, bueno, el Museo del Mar es un proyecto del que nosotros llamamos a concursos, que son fondos concursables inclusivos. Es decir, quiere decir que cualquier organización que presente iniciativas que tengan que ver o que faciliten la inclusión social de las personas en situación de discapacidad son financiados. El Museo del Mar salió en las páginas de periódicos nacionales como El Mercurio, como el primer museo inclusivo del país, ¿no? Y que consiste y que está orientado específicamente a la discapacidad visual. De hecho, el monitor o la persona que dirige ahí es un joven con discapacidad visual. Y así como ese varios, la semana pasada tuvimos la oportunidad de visitar en Camarones también, que no lo habíamos hecho en forma rural, un proyecto nuestro también FONAPI de inicio deportivo de jóvenes y personas adultas también en situación de discapacidad, muy bonito, muy emotivo. Sí, hemos ido avanzando a través de los proyectos inclusivos o a través de otros servicios públicos
como, ¿no?, el CENSE, el FOSIS, obras públicas, etc. Y esa es la idea de los proyectos FONAPI, de los fondos inclusivos, que entre paréntesis aproximadamente en 3 semanas más van a lanzar el llamado del año 2016. Ese fue un área bastante bonita. Tuvimos el Museo del Mar, tuvimos el concurso el proyecto de camarones, y tuvimos también en el Fondo Inclusivo algo bastante novedoso, que es emergencias y desastres. Es decir, a través del CRE y de CONIN, de las directoras del CRE y de CONIN, nosotros financiamos un proyecto que seguramente va a ser publicitado por estos días y que tiene que ver con sistemas de telecomunicaciones o de comunicaciones para cuando haya una situación de emergencia o de desastre, ¿ya? Y que en la cual los niños que vayan en los medios de transporte pueden ser ubicados a través del monitoreo de radios, de radiocomunicadores, a través desde la central, que va a ser el CRE, ¿no?, y CONIN, y a donde vayan los niños para poder proceder a la evacuación y no se nos pierdan. Es un proyecto bastante interesante, en el que consideramos en una región como la de nosotros, después estar, claro, a emergencia y desastre. Sí, vamos incluyendo hasta en esos aspectos, por eso te decía, en términos cualitativos, vamos incluyendo algunos aspectos que antes no se consideraban. Antes nadie pensaba qué pasa en un maremoto o en un tsunami si hay una alarma, y cómo van a saber los sordos si no escuchan la alarma. Claro. Entonces hemos ido implementando algunas cosas como esta, algunas de traslado, y además ya se va tomando conciencia. Ya no es una población invisibilizada, ya no es una población que necesita, te decía en cualitativo, por ejemplo, el IPS, el BCI, ¿no?, en el área privada, y el IPS implementaron modelos de atención para discapacidad, ya sea a través de sus escritorios, de la web, como de su sistema de atención, claro, propiamente tal. En el BCI usted y en el IPS usted va a encontrar que una persona en silla de ruedas puede perfectamente llenar sus propias papeletas o su formulario, porque los mesones están a nivel de él. Y la gente se va acostumbrando que así sea. Las personas sordas cuentan con un soporte informático que le permite a la cajera o a la persona de atención al cliente poder comunicarse con la persona sorda a través de un intérprete en lengua de señas que ellos tienen en el nivel central. Y eso ya se hace en el IPS, que es un lugar en donde ellos van mucho, y también en el BCI, que nos da muchísimo gusto. Vamos a tener que decir el nombre, cierto, sí, que hay mucho pago, pero vamos a tener que decirlo porque nos da muchísimo gusto que hayan gestiones como esta. Y también se ha motivado incluso el gobierno regional con esto que hubo en el verano de las playas inclusivas. No, eso fue de verdad bastante emotivo, muy bonito, y también así como que vamos consiguiendo títulos y permitimos que eso nos disminuya este porcentaje tan alto que tenemos de discapacidad. Sí, a través del gobierno regional, como saben ustedes, se hizo, ¿cierto?, una compra de equipamiento que consistió en las 10 sillas anfibias, los bastones y en carpas y toldos, que funcionaron en el verano entre las playas La Licera y el Laucho. Y a su vez también hubo otros servicios comprometidos, por ejemplo, como para que nos pudieran ayudar en lo que era accesibilidad. Este proyecto fue dirigido además o gestionado por una organización que es el Centro de Padres del CCL, que es una escuela especial para adolescentes, y en el cual participaron adolescentes, ¿no?, con discapacidad cognitiva. Y fue realmente exitoso hasta el punto que se decidió darle continuidad, y lo más probable es que en 15 días más esté funcionando y continúe durante este periodo más frío, al menos jueves, viernes y sábado, y después a partir de diciembre toda la jornada como nos correspondía. Así que eso nos sirvió además que La Licera fuera considerada como la mejor playa inclusiva del país. Así que eso ha estado buenos títulos para Arica, y qué bueno que
que además los otros servicios públicos y sobre todo la empresa privada se sumen a estas iniciativas. Lilian, el tiempo ¿Sí? ya nos pilló, pero muchas gracias por habernos acompañado esta noche, para contarnos además de cosas que son súper importantes para un sector muy importante en nuestra región, por las estadísticas lo están diciendo. Así que en otra oportunidad estaremos conversando y ojalá con muchos proyectos tan interesantes como los que gracias, han sí. planteado. Y ahora el desafío es eso, hacer que, digamos, romper las barreras de accesibilidad en nuestra región y transformar esta región en una región con una cultura inclusiva potente. Gracias. Gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.